Introducción. Antes del desarrollo de lenguajes formales apropiados, era muy desafiante la representación de modelos probabilísticos. En el caso de las redes bayesianas, descritas en los capítulos 13 y 14, el conjunto de variables aleatorias es fijo y finito. Esto es contraproducente si se trabaja con dominios complejos muy grandes. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias al desarrollo de las redes bayesianas, surgieron lenguajes elegantes y prácticos para la representación de modelos probabilísticos en dominios complejos. En los modelos probabilísticos se define un conjunto de posibles mundos, y para cada mundo se asigna una probabilidad. En el contexto de las redes bayesianas, los posibles mundos son asignaciones de valores a variables, y en el caso booleano son idénticos a los mundos de la lógica proposicional. El modelo también necesita definir una probabilidad para cada uno de esos mundos posibles, así como una red bayesiana define una probabilidad para cada asignación de valores a variables. Si pudiéramos resolver este problema de representación de manera efectiva, podríamos calcular la probabilidad de cualquier sentencia lógica de primer orden como una suma sobre los posibles mundos en los que es verdadera, utilizando la siguiente fórmula. Sin embargo, se presenta un problema importante. El conjunto de modelos de primer orden es infinito, como se presenta en la imagen superior, lo que significa que la suma de la ecuación podría ser inabordable, y especificar una distribución completa y coherente sobre un conjunto infinito de mundos podría ser muy difícil. En esta sección, evitaremos este problema considerando la semántica de la base de datos, representada en la imagen superior. En esta se supone que los nombres son únicos, adoptándolo para los símbolos constantes, y hay cierre de dominio, es decir, no hay más objetos además de los ya nombrados. A los modelos definidos de esta manera los llamaremos modelos de probabilidad relacional o RPM. Sintaxis y semántica. Empecemos con un ejemplo. Una tienda de libros en línea desea proporcionar evaluaciones generales de sus productos basadas en las recomendaciones de sus clientes. La evaluación se representa como una distribución posterior sobre la calidad del libro, dada la evidencia disponible. Podríamos creer que esto puede ser fácilmente sacado con un promedio. Sin embargo, hay que tener en cuenta la moralidad de los clientes, es decir, un usuario podría mentir o podría ser muy amable y darle un puntaje superior al libro del que se merece. Es decir, la recomendación dependerá de la calidad del libro, la amabilidad del usuario y su honestidad. Acá tenemos presentes dos casos, el primero con un solo cliente y un solo libro, el cual genera la red número A, y una con dos clientes y dos libros, la cual generaría la B. De esto podemos darnos cuenta que múltiples condiciones se repiten. Por ejemplo, cada variable de recomendación tiene como padres a las variables honestidad, amabilidad y calidad, por lo cual la recomendación del cliente dependerá probabilísticamente de estos tres factores. Ahora definimos los tipos de asignación para cada función. Por ejemplo, honest nos dirá si un cliente es honesto o no en su recomendación. Amabilidad nos dirá qué tan amable es un cliente de 1 a 5. Y calidad, qué tanta calidad tiene el libro de 1 a 5. Para completar el RPM es necesario encontrar las dependencias que gobiernan a las variables aleatorias básicas, es decir, las que producen el comportamiento de las variables honestidad, amabilidad y calidad. Podemos interpretar la primera como que existe un 99% de probabilidad de que el usuario sea honesto y un 1% de que no lo sea. De igual forma, aplicamos la misma lógica con el resto. Finalmente, necesitamos las dependencias de las recomendaciones, las cuales dependen de los valores anteriores, donde reg-cpt es una tabla de probabilidad condicional. La semántica del RPM se puede obtener creando instancias de estas dependencias para todas las constantes conocidas. El conjunto de mundos posibles es el producto cartesiano de los rangos de todas las variables aleatorias básicas, donde la probabilidad de cada mundo posible es el producto de las probabilidades condicionales relevantes del modelo. En nuestro ejemplo, 2 a la c multiplicado por 5 a la c más b más bc, donde c es el total de clientes y b el de libros. Ejemplo, con 10 millones de libros y 1000 millones de clientes, eso es aproximadamente 107 por 1015 mundos. Ahora bien, para los RPM basta con asumir una semántica de base de datos, es decir, que se acepte un identificador único y no haya más objetos de los que pueden ser identificados.
Pero incluso en aplicaciones muy sencillas esto no es suficiente. Debemos preguntarnos sobre la incertidumbre en los identificadores, y no solo eso, sobre la incertidumbre de la existencia también. Presta atención al siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una base de datos con una tabla libro, cuyos atributos son ISBN, que es el identificador único de nuestros libros, y el nombre del libro, y una tabla cliente con atributos ID como identificador único y nombre del cliente. Por simplicidad, ignora las relaciones entre estas entidades. Pero un momento, olvidamos que nuestro mismo libro puede tener diferentes ISBN de acuerdo a su maquetado, el cual puede ser de tapa dura, tapa blanca, ebook, entre otros. Ahora piensa en los clientes. Idealmente queremos que cada registro de la tabla cliente corresponda a un cliente de la realidad, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Es posible que exista un cliente deshonesto que tenga cientos o miles de IDs en nuestra base de datos. En computación, este fenómeno de múltiples IDs se llama civils. En seguridad informática existe algo llamado ataque civil. Un ejemplo famoso de este ataque fue el perpetrado contra la red Tor durante varios meses en el año 2014. Otros ejemplos de incertidumbre en identificación o en existencia pueden ser un sistema de conducción autónoma que no sabe la diferencia de objetos a la vuelta de la esquina, o si un objeto que identificó hace unos minutos sigue siendo el mismo. Un sistema de procesamiento del lenguaje natural no sabe previamente las entidades que aparecen en un texto y debe decidir si los objetos María, la mamá de Carlos, la doctora Smith o la abogada de Carlos se refieren a la misma persona. Un funcionario en una agencia de inteligencia en busca de espías nunca puede saber en realidad cuántos espías hay en total, y debe adivinar si información como distintos seudónimos, números de teléfono y avistamientos pertenecen al mismo espía o no. Por lo tanto, necesitamos ser capaces de definir modelos de probabilidad de universo abierto, OUPMs, por sus siglas en inglés. Los OUPMs van un paso adelante de los RPM y permiten añadir pasos generativos para añadir variables a nuestro mundo en construcción, es decir, el evento probabilístico no es solamente asignar un valor a una variable, pero su mismísima existencia. Usemos una distribución de probabilidad sencilla para entender este concepto. Imagina el número de clientes y libros, cuya existencia sigue una distribución de probabilidad uniforme. En el caso de los clientes, pueden existir con probabilidad uniforme entre 1 y 3 clientes, mientras que para los libros pueden existir con probabilidad uniforme entre 2 y 4 de estos. Un ID pertenece a un cliente. Si el cliente es honesto, la cantidad de IDs de su propiedad es exactamente 1, pero si no lo es, la cantidad de IDs sigue una distribución de probabilidad uniforme entre 2 y 5. Claro, no todos los fenómenos siguen una distribución de probabilidad uniforme. La distribución más común para enteros no negativos es la distribución de Poisson, útil cuando la desviación estándar es muy pequeña comparada a la media para valores grandes de lambda. O la distribución log normal, cuando el logaritmo del número de objetos sigue una distribución normal. Puedes comprobar que las distribuciones pueden estar no acotadas, lo cual implica que el número de variables en los modelos de universo abierto puede ser no acotado. Debido a la naturaleza sin cotas de un OUPM, no es práctico realizar inferencia exacta, por lo tanto debemos considerar algoritmos de inferencia aproximada como Monte Carlo en cadena de Markov. En el mundo particular que te estoy mostrando, hay una probabilidad de 1/3 para 2 clientes, 1/3 para 3 libros, 99% para que el cliente 1 sea honesto y 1% para que el cliente 2 sea deshonesto. Ahora considera el caso de un sistema de emparejamiento de citaciones de artículos académicos, donde revisamos la sección de referencias de artículos académicos. En este caso particular, nuestra pregunta va a ser de incertidumbre en la identidad. ¿Son los siguientes artículos diferentes o son el mismo? Debido a que no hay identificadores únicos y existen diferencias gramaticales e incluso errores. Fíjate en el error en la palabra artificial que estoy resaltando en la izquierda de la pantalla. En lugar debería ser artificial. Si te da curiosidad, en realidad estos dos artículos sí son el mismo. El artículo 1 menciona a Cambridge, Massachusetts como su ubicación, pero esta es la ubicación nominal de su editorial. En realidad la conferencia ocurrió en Seattle. También puedes ver cómo en el primer artículo los autores tienen nombres completos, mientras que en el segundo están abreviados y no siguen el mismo orden. National Conference y American Conference en este contexto significan lo mismo. Asumiendo un solo autor e ignorando los detalles de gramática y errores, un OUPM para este sistema se compone por los tipos de datos de investigador, artículo y citación. Las variables aleatorias nombre, título, publicación citada y texto. La función de origen que relaciona un artículo con un investigador indicando su autoría,
similar a cuando decíamos que un cliente era dueño de un ID en el ejemplo anterior. Después de haber explorado los Open Universe Probabilistic Models, vamos a explorar la identificación o rastreo en un mundo complejo. Con esto nos referimos a rastrear o identificar el estado del mundo cuando múltiples objetos generan observaciones, lo que introduce la posibilidad de incertidumbre en cuanto a qué objeto generó cada observación. Es lo que previamente nombrábamos incertidumbre de identidad, ahora visto en el contexto temporal, lo cual en la teoría de control se conoce como problema de asociación de datos, es decir, cómo asociamos un dato de observación a la entidad que lo generó. Para entender esto de mejor manera realizaremos un ejemplo práctico denominado problema del radar. Los radares aéreos funcionan emitiendo pulsos de ondas electromagnéticas que se propagan a través del espacio. Cuando estas ondas chocan con un objeto en el aire, como una aeronave, parte de la energía se refleja hacia el radar, lo que permite determinar la ubicación y velocidad del objeto a partir del tiempo que tarda en regresar la señal reflejada. Esta señal que vemos en el radar se denomina blip, y estos blips no se detectan de manera constante sino en intervalos, por lo que en muchos casos puede ser difícil identificar qué objeto generó la señal. En este caso se han realizado las siguientes lecturas en 5 momentos o tiempos t. En cada t se observan dos lecturas, cuál es la aeronave 1 y cuál es la 2, y cuál recorrido realizó cada una. Eso es lo que intentaremos averiguar y cuáles son las estrategias apropiadas. Para empezar a tener contexto del problema, en este caso específico conocemos que existen exactamente dos objetos A1 y A2. Estos se denominan objetos garantizados, es decir, que sabemos que existen y que son únicos, y que en este caso no existen más de estos dos definidos. Estos deben pasar de un estado inicial 1 a uno de los posibles estados 2, del 2 al 3 hasta llegar al estado 5. Son excluyentes, por lo que A1 tome la primera elección de los posibles estados 2 significa que A2 tomó la segunda elección de los posibles estados 2. Sabiendo eso, ahora veamos dos de los posibles recorridos que podrían tomar nuestras dos aeronaves. Observándolo vemos que hay múltiples opciones, aunque algunas más viables que otras. En general, para n objetos y t pasos de tiempos existen n factorial a la t formas de asignar blips a aeronaves, una cantidad extremadamente grande. En este caso específico, con dos aeronaves, es decir, n igual a 2 y 5 pasos de tiempo, vemos que tenemos 32 formas de asignar los blips a las aeronaves. Ahora bien, si tenemos en cuenta la detección de errores, que no sabemos el número exacto de aeronaves y que una nave puede aparecer o desaparecer del radar en cualquier momento, los casos pueden llegar a presentarse como el que estamos observando, en el que nuestro avión rojo aparece y termina su recorrido en 3 blips. Nuestro avión azul empieza su recorrido dentro del radar del cuarto blip, en el que nuestro tercer tiempo se detectó una falsa alarma, y que nuestro radar falló en detectar a nuestro avión amarillo en el tercer momento, lo que hace que nuestras posibles combinaciones aumenten aún más. Con toda la información brindada, un Open Universe Probabilistic Model apropiado para este caso es el que observamos a continuación. Detengámonos unos segundos para observar su estructura. Lo que el modelo anterior nos indicaba era lo siguiente. La entrada de nuevas aeronaves se modela como un proceso de Poisson con una tasa de llegada lambda a. Las salidas de aeronaves dependen de si la aeronave está en vuelo en ese momento y sigue una distribución booleana basada en alfa de E. El estado en vuelo de una aeronave se determina según su tiempo de entrada y el estado anterior. La posición de una aeronave en un momento dado se modela como una variable aleatoria normal si está en vuelo. La aparición de blips, es decir, las señales detectadas, dependen de si una aeronave está en vuelo y de la probabilidad de detección basada en su posición. También se consideran blips de detección falsa con una tasa de llegada de lambda de f. La posición de un blip detectado depende de la fuente, la aeronave, de la que proviene o es uniforme si no tiene fuente conocida.
Entonces ya puedes estar deduciendo que el desafío práctico en modelos de este tipo radica en la complejidad de la inferencia, ya que no existe un algoritmo eficiente conocido para resolver la distribución conjunta que describe las relaciones entre las aeronaves y las observaciones debido a la naturaleza exponencialmente creciente de las posibilidades de asignación. Para esto entonces, dependiendo del caso específico que vayamos a tratar, tomaremos una estrategia u otra. Empezamos con el Nearest Neighborhood Filter, el cual es una técnica aproximada que elige las asociaciones más cercanas en cada paso de tiempo, lo que puede funcionar bien en ciertos escenarios, pero no es adecuado cuando los objetos están cerca y la incertidumbre es alta. Para concluir con esta sección de problema de asociación de datos, veamos otras estrategias como lo son el algoritmo húngaro, que tiene el enfoque de elegir la asignación que maximiza la probabilidad conjunta, la cadena de Markov, Monte Carlo, que explora el espacio de historias de asignación. Por ejemplo, los posibles casos mostrados podrían ser estados en el espacio de estados del MCM. O la Rao-Blackwellización, que da una hipótesis de asociación específica para todos los objetos. El cálculo de filtrado para cada objeto generalmente se puede realizar de manera exacta y eficiente, en lugar de muestrear muchas secuencias de estados posibles para los objetos. Como vemos, es un mundo lleno de posibilidades. Aplicaciones. La programación probabilística tiene un gran número de aplicaciones, tanto en las ciencias de la computación como en las comunicaciones. Algunas aplicaciones de los modelos de probabilidad relacionales y de universo abierto incluyen el aprendizaje de máquina, donde estos modelos pueden ser usados para modelar las relaciones entre puntos de datos en datasets de gran tamaño. Son usados en tareas que involucran datos estructurados con dependencias relacionales, tales como aprendizaje basado en grafos y completado de grafo de conocimiento. Las bases de datos relacionales probabilísticas, las cuales incorporan incertidumbre y hacen uso de estos modelos para representar y consultar relaciones complejas entre entidades. El análisis de redes sociales, en donde estos modelos ayudan a modelar y analizar redes sociales, donde las relaciones entre los individuos suelen ser probabilísticas. Pueden ser aplicados en áreas tales como sistemas de recomendaciones y detección de comunidades. Sistemas de comunicación, en donde pueden modelar la integridad y el rendimiento de canales de comunicación, principalmente en escenarios en donde puede haber interferencias o ruido. En sistemas de comunicaciones inalámbricos, el manejo y optimización de los recursos es esencial para una comunicación eficiente. Los modelos de probabilidad relacionales pueden ayudar en la predicción y optimización del manejo de los recursos, basándose en las relaciones entre dispositivos, la calidad de la señal y patrones de interferencia. Criptografía, donde ayudan a modelar las probabilidades de eventos criptográficos y vulnerabilidades y en la detección de anomalías en patrones de comunicación, los cuales pueden indicar problemas de seguridad. Robótica y sistemas autónomos, en donde los modelos de probabilidad de universo abierto pueden ser utilizados para manejar la incertidumbre y la naturaleza dinámica de conversaciones, permitiendo respuestas más precisas y conscientes al contexto en bots de chat y asistentes virtuales. Teoría de juegos e inteligencia artificial en videojuegos. Los modelos relacionales de probabilidad pueden ser aplicados a la teoría de juegos para analizar interacciones estratégicas en sistemas multiagente. Los modelos de probabilidad de universo abierto pueden ser usados para crear NPCs más adaptativos y responsivos que pueden razonar sobre información incierta y adaptarse a estados de juego cambiantes. Programas como modelos de probabilidad. Los lenguajes de programación probabilística se basan en la idea de que los modelos de probabilidad pueden definirse utilizando código ejecutable en cualquier lenguaje de programación con una fuente de aleatoriedad. Los mundos posibles se representan como trazas de ejecución, y la probabilidad de una traza está determinada por las elecciones aleatorias hechas durante su ejecución. Un programa generativo es un programa ejecutable en cual cada elección aleatoria define una variable aleatoria generativa en un modelo de probabilidad asociado. Imaginemos desarrollar la ejecución de un programa que realiza elecciones aleatorias paso a paso, sea x mayúscula i, la variable aleatoria correspondiente a la iésima elección aleatoria realizada por el programa,
como es habitual, x minúscula y denota un valor posible de y. Llamemos epsilon de xy a una traza de ejecución del programa generativo, es decir, una secuencia de valores posibles para las elecciones aleatorias. Ejecutar el programa una vez genera una de estas trazas, de ahí el término programa generativo. El espacio de todas las trazas de ejecución posibles W se puede ver como el espacio muestral de un modelo de probabilidad definido por el programa generativo. La distribución de probabilidad sobre las trazas se puede definir como el producto de las probabilidades de cada elección aleatoria individual. P de epsilon es igual a la multiplicatoria de i de p de xi, tal que xi, x2 hasta xi menos 1. Esto es análogo a la distribución sobre mundos en un modelo de probabilidad de universo abierto, o un OUPM. Inferencia en programas generativos. En programas generativos, la inferencia exacta a menudo resulta prohibitivamente costosa. Esto se debe a la complejidad de calcular todas las posibles trazas de ejecución. Una solución es el muestreo de rechazo, donde ejecutemos el programa y mantenemos solo las trazas coherentes con la evidencia. También podemos usar el ponderado de verosimilitud, multiplicando las probabilidades de las observaciones en cada traza generada. Sin embargo, el ponderado de verosimilitud funciona bien solo cuando los datos se ajustan al modelo. En casos más complejos, necesitamos un enfoque diferente. Para estos problemas, las cadenas de Markov-Monte Carlo suele ser la elección preferida. Implica muestrear y modificar trazas de ejecución, pero debemos ser cuidadosos al modificar las trazas, ya que cambios en una parte pueden afectar otras partes de la traza. Además de las cadenas de Markov-Monte Carlo, se han desarrollado diversas mejoras en la inferencia. Algunas mejoras pueden cambiar fundamentalmente la clase de problemas abordables por un lenguaje de programación probabilístico PPL, como la inferencia elevada. En muchos casos, las cadenas de Markov-Monte Carlo son genéricas y lentas, y se necesitan propuestas específicas para acelerar la mezcla de inferencia. Un importante enfoque reciente es facilitar a los usuarios la definición y uso de propuestas específicas, equiparando la eficiencia de un PPL con algoritmos de inferencia personalizados. Para acelerar la inferencia, se ha aplicado la idea de compilación utilizada en redes bayesianas, logrando mejoras significativas en la velocidad. También se ha propuesto hardware especializado, como el hardware de Monte Carlo, para aumentar la eficiencia energética. Los métodos basados en el aprendizaje pueden proporcionar mejoras sustanciales en la velocidad. Las distribuciones de propuestas adaptativas y el uso de modelos de aprendizaje profundo son ejemplos de enfoques prometedores. Resumen y conclusiones. Los modelos de probabilidad relacionales definen modelos sobre mundos derivados de las semánticas de bases de datos para lenguajes de primer orden. Son apropiados cuando tanto los objetos como sus propiedades son conocidos con certeza. Dado un modelo de probabilidad relacional, los objetos en cada mundo posible corresponden a los símbolos constantes del modelo, y las variables aleatorias básicas son todas las posibles instanciaciones de los símbolos predicado, con objetos reemplazando cada argumento. Por lo tanto, el conjunto de posibles mundos es finito. Los modelos de probabilidad relacional proveen modelos muy concisos para mundos con un gran número de objetos y son capaces de tratar la incertidumbre relacional. Los modelos de probabilidad de universo abierto están construidos sobre las semánticas completas de la lógica de primer orden, permitiendo la existencia de nuevos tipos de incertidumbre, tales como incertidumbre de identidad e incertidumbre de existencia. Los programas generativos son representaciones de modelos de probabilidad en forma de programas ejecutables en un lenguaje de programación probabilístico. Un programa generativo representa una distribución sobre los rastros de ejecución del programa. Los lenguajes de programación probabilísticos típicamente suministran un poder expresivo universal para los modelos de probabilidad.